Bueno, vamos a diseñar nuestra base de datos de YouTube. En este caso, nuestra base de datos va a representar lo que es un usuario que se suscribe a un canal, por ejemplo este, y obviamente ese usuario va a poder crear playlists, como se ve acá. Playlist va a poder crear, y bueno, una playlist además va a tener los tags de descripción, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que vamos a representar hoy a partir de distintos diseños. Vamos a ver la descripción de requisitos, el diseño conceptual, el diseño lógico. Estas tres cosas vamos a ver. Para después, en próximas instancias, vamos a hacer el diseño físico, que es la implementación en un lenguaje específico, ¿no? Como es el SQL, etcétera. Así que empecemos. Bueno, vamos a realizar un parcial de la unidad, de todo lo que vimos hasta ahora, donde van a englobar los temas de diagrama entidad-relación, modelo relacional, en especial el diagrama de tabla simplificado, y el conjunto de instancias del modelo relacional. Vamos a unir todo eso en este parcial y voy a mostrar cómo se hace, para que ustedes puedan entender y hacerlo. Bueno, ¿qué dice acá? Dice, este enunciado de parcial dice: YouTube es una red de videos mundial que se desea mejorar la gestión de datos para los usuarios que se suscriben a canales que crean playlists personalizadas. Bien, por eso contratará estudiantes de escuelas técnicas para modelar esta funcionalidad. Tu objetivo es modelar correctamente esta parte del sistema de YouTube siguiendo estas reglas. Y acá por suerte este enunciado es fácil porque dice, te da las entidades y te da las propiedades. Lo que les recomiendo es marcar con un color las entidades. Ejemplo, vamos a marcar esta entidad con rojo, el usuario, y como vemos tenemos atributos, el DNI, ID de usuario, nombre, fecha de nacimiento, que está compuesto por día, mes y año. Esto también lo vamos a poner el mismo color rojo, pero lo vamos a hacer un subrayado. Esto para saber y para detectar después posibles interacciones de esta entidad con otras entidades. Bueno, observar acá dice, un usuario, ponlo de color rojo, puede suscribirse. Suscribirse sería la relación. Justamente, diagrama entidad-relación. Vamos a poner la relación en negro. Vamos a ponerlo a muchos canales o ninguno. Canales, como vemos acá, es otra entidad. Así que vamos a ponerle de otro color. No, ponerle de un color verde. Vamos a ponerle. Y acá vamos a ponerle de verde. Por lo tanto, hasta ahora tenemos dos entidades. Y vemos que un usuario puede suscribirse a 0 o a muchos canales. Después tenemos que el canal tiene estos atributos o características. Y dice que cada canal, lo vamos a marcar con su color característico, tiene uno o muchos suscriptores, ¿no? Los suscriptores van a ser los usuarios, entonces esto vamos a poner de color rojo. Bueno, ahí detectamos, vamos a poner, sería la relación. Vemos que usuario se relaciona con canales. Y vemos que canal se relaciona con usuario. Vamos a ver playlist. Playlist lo vamos a poner de un color, este color, ¿no? A ver cómo se ve. Me va a dejar ciego. A ver, vamos a ver otro. Creo que este podría ser. Tenemos los atributos. Vamos a marcar los atributos. Y vamos a poner, no, este creo que acá. Vamos a subrayar los atributos, ¿sí? Y dice que un usuario, otra vez usuario apareció. Vamos a marcarlo de color rojo. Puede crear o hacer a muchas playlists. Crear sería entonces nuestra relación con muchas playlists. Bien. Pero cada playlist creada por un único usuario. Vamos a seguir marcando esto. Bien. Y además dice que sabe que el tipo de suscripción del usuario al canal puede ser normal o VIP. Suscripción al canal puede ser normal o VIP. Bueno, entonces ahí tenemos, básicamente tenemos analizado nuestro enunciado. Obviamente, ahora falta analizar los atributos. Pero así a simple vista, podemos decir que un usuario puede suscribirse a 0 muchos o ningún canal. Después tenemos que cada canal tiene uno o muchos suscriptores, o sea, usuarios. Y después tenemos que un usuario puede crear 0 muchas playlists. Y que cada playlist es creada por un único usuario. Entonces ahí tenemos nuestro por lo menos diagrama entidad-relación sin meternos en los atributos. Bueno, bien, vamos entonces a empezar a analizar esto. Primero lo que hay que hacer es, vamos a crear la entidad usuario. Nosotros
nosotros para el diseño conceptual vamos a utilizar el diagrama entidad-relación. Otros podrían utilizar el UML, nosotros vamos a utilizar el diagrama entidad-relación como herramienta para hacer esto. Entonces, ponemos usuario acá, sería esto, atributo dice DNI, nombre y fecha de nacimiento. Observar que fecha de nacimiento es un atributo compuesto, porque dice justamente el enunciado te dice, ¿no? Está compuesto por día, mes y año. Entonces fecha de nacimiento compuesto por día, mes y año. El atributo compuesto está compuesto por atributos simples, que serían como nombre, DNI. Y también dice que el ID usuario. ID usuario tenemos acá. Ahora una pregunta que siempre se nos debe ocurrir cuando terminamos de hacer una entidad es ¿cuál es la clave primaria? Nosotros sabemos que va a ser una red de videos mundial. Por lo tanto DNI no podría ser. Porque DNI es algo local. DNI es la identificación que tiene un país individual. Pero esa identificación puede repetirse en otro país. Ejemplo, soy la primera persona que nací acá, en Argentina. Yo soy la primera persona que nació, no sé, en Brasil. También va a tener el mismo valor de DNI que el mío, 1 y 1. Entonces no me puede identificar mundialmente. Para eso acá nos da un ID usuario. ID usuario nosotros vimos que es una clave que tiene un valor autoincremental. Es decir que si inserta un usuario va a tener el valor 1. Si inserta otro usuario va a tener el valor 2. Si inserta tercer usuario va a tener el valor 3. Así de forma autoincremental. Y por lo tanto va a tener la propiedad que no se va a repetir, que va a ser mínimo además. Y que además va a ser distinto de null. Cosa que tiene que tener nuestra clave primaria. Bien, entonces detectamos acá los atributos de la entidad. Después tenemos otra entidad que es canal. Canal va a tener como atributos ID canal, como se ve acá, nombre de canal. Bueno, acá le podría poner nombre de canal, le puse nombre. Fecha de creación y antigüedad. A ver, ¿por qué fecha de creación está de forma punteada? ¿Por qué? Porque antigüedad es un atributo derivado. ¿De qué deriva este atributo antigüedad? Justamente va a derivar de este atributo fecha de creación. Si ustedes hacen fecha actual, que es algo que podrían sacar de su sistema, ¿no? Menos fecha de creación que se creó este canal, eso, el módulo me va a dar la antigüedad. Por eso antigüedad es un atributo derivado. Bien, recordar una cosa más, que los atributos clave, como ID canal o como ID usuario, tienen que estar marcados, ¿sí? Como se ve acá, tienen que estar marcados como para saber cuál es el atributo identificatorio. Bien, ahí detectamos entonces los atributos de canal y usuario, pero veamos algo más. Dice, un usuario puede suscribirse a muchos o ningún canal. Entonces acá se suscribe, el usuario se suscribe a 0 o n, o sea, 0 muchos canales, ¿sí? Y después dice que cada canal tiene uno o muchos suscriptores, o sea, usuarios. Canal es suscripto por uno o muchos usuarios, que justamente era lo que se ve acá. Por lo tanto, ahí tenemos cómo se relaciona con su cardinalidad de la relación. Bien, y el conjunto acá, el máximo es n, entonces acá, pongo acá n y el máximo acá es n. Es una relación n a n esto. Conclusión. Entonces tenemos, de 1 a n usuarios se suscriben a 0 muchos canales, de 0 a muchos canales son suscriptos por 1 a n usuarios. Bueno, ahora veamos por la playlist. Playlist también me dice, tengo un atributo ID playlist, que tiene que ser autoincrementable también, distinto de null, mínimo, bueno este es mínimo en este caso. Tenemos el nombre playlist, fecha de creación, y acá dice etiquetas. Ejemplo. Etiquetas puede tener rock, música, gratis, sí o sí debe tener mínimo una etiqueta. Bien, entonces acá nos damos cuenta que etiqueta es un atributo multivaluado, tiene muchos valores que puede tener. O sea, puede tener tanto rock y música como rock solo, ¿no? O rock y música y alguna otra más. Justamente una playlist en YouTube va a tener muchas etiquetas asociadas para que la gente pueda buscarlo, ¿no? O encontrarlo. Acá vamos a poner etiquetas. Bueno, entonces bueno, tenemos ahí eso. Vamos acá a agrandar esto. Y otra cosa más, dice, ¿sabe que el tipo de suscripción del usuario al canal? O sea, el tipo de suscripción del usuario al canal puede ser normal o VIP. Como se ve
este es un atributo. Este atributo se ve que no es ni de usuario ni de canal. Porque me dice que se sabe que el tipo de atributo del usuario al canal puede ser normal o VIP. Bueno, entonces justamente en la relación se va a poner el tipo, ¿sí? Como vemos ahí. Bien, ese tipo va a tener valor normal o VIP. Bueno, y ahora veamos otra cosa más. Acá dice, un usuario puede crear 0 a muchos playlists, ¿no? Acá vemos que el usuario crea de 0 a n playlists, que es justamente lo que dice acá. Pero cada playlist es creada por un único usuario, entonces la playlist es creada por mínimo 1, máximo 1 usuario. Por lo tanto, tenemos mínimo 1, máximo 1 usuario, crea de 0 a n playlists, y de 0 a n playlists son creadas por mínimo 1, máximo 1 usuario. Este tipo de relación es de 1 a n, porque agarramos el máximo de acá que es 1 y el máximo de acá que es n. 1 a n tenemos. Bien, por lo tanto logramos crear nuestro diagrama entidad-relación, que la verdad no es muy complicado, ¿no? Básicamente está simulando lo que es YouTube en su formato backend de base de datos. Bien, bueno, ahora una vez que hicimos esto, vamos a crear lo que es nuestro modelo relacional. ¿Por qué? Recuerden, el diagrama entidad-relación es un diagrama que puede tanto derivar en un modelo relacional como no relacional. En este instante que estoy subiendo el video, estamos a un nivel que solamente podemos usar el modelo relacional, ¿sí? Y además, obviamente, cada uno tiene el porqué, el uso del porqué. Bien, el modelo relacional, vamos a utilizar el diagrama de tabla simplificado para mostrar esta información. Acá en el modelo relacional van a aparecer una serie de cosas, tanto como la clave foránea. Si tuviéramos el caso de justamente el atributo multivalor, vas a tener que crear una tabla para él y otras cosas más. Bueno, vamos acá entonces a ver. Cada entidad va a ser una tabla. Tenemos usuario. ¿Dónde está usuario? Acá. Bien. La clave primaria es id usuario, como vemos acá. Entonces podemos id usuario pk. pk es primary key. Después vamos a poner los demás atributos. DNI, nombre como vemos acá. DNI, nombre. Y el atributo compuesto solamente vamos a poner los simples ahí. No vamos a poner el compuesto, solamente vamos a poner los simples en el atributo, en el diagrama de tabla simplificado, como día, mes y año. Bien, tenemos canal ahora. Canal también creamos una tabla, como vemos acá. Clave primaria es id canal. Fecha de creación tenemos y nombre y fecha de creación. Observar que fecha de creación acá es un atributo simple, ¿no? Y después tenemos antigüedad. Antigüedad es un atributo derivado, un atributo que se puede calcular. Entonces no lo ponemos en el modelo relacional, ¿sí? Si lo vamos a calcular, no lo vamos a poner. Bien, en el 90% de los casos, estos 99, estos atributos derivados se calcula y no se guardan en la base de datos. Ahora, si uno lo quiere guardar en la base de datos, lo puede guardar, pero bueno, tiene que explicar el por qué. Porque como vimos, este atributo lo calculamos y así podemos calcular un montón de atributos. 100.000 atributos así de esto y no vamos a guardar todos en la base de datos, ¿no? Bien, otra cosa más es que en el modelo relacional, en la relación n a n no existe la relación n a n. Entonces para evitar las relaciones n a n, justamente usuario con canal es una relación tipo n a n, tengo que crear una tabla intermedia para bajar este grado de cardinalidad. Por eso acá creamos una tabla suscripción solamente en n a n. A este nivel, ¿no? Obvio. A este nivel vamos a crear una tabla intermedia en relación n a n. Después vamos a ver más cosas en el futuro, pero este nivel vamos a crear solamente para la relación n a n. Vamos a crear una tabla intermedia. Bien, esta tabla intermedia va a tener como clave primaria la clave primaria de las entidades que la componen. Ejemplo, id canal, ponemos acá, e id usuario. Entonces, estas dos al mismo tiempo serían la clave primaria de suscripción, ¿sí? Los dos juntos. Y el FK es por separado, ¿no? Por eso dice FK1. FK1 sería clave foránea, clave ajena. Esta clave hace referencia a la clave primaria de la otra tabla, ¿sí? Acá id canal hace referencia a la clave primaria de la otra tabla.
Esto es para poder unir esta tabla con esta otra, ¿sí? Y acá también, ID de usuario es una clave foránea que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Características, después vamos a ver, características de la clave foránea son que pueden ser null, pueden repetirse, ¿sí? A diferencia de la clave primaria. Y bueno, acá como vemos en suscripción teníamos el tipo. Ponemos el tipo. Y está bueno hacer el, como vemos acá, este conjunto de instancias del modelo relacional, porque acá reflejamos lo que hay acá arriba. Miren, nosotros tenemos acá usuarios, ¿no? Usuario, tenemos ID de usuario, día, mes y año. Observar que nuestro PK o primary key es valor 1, 2, 3, 4. O sea, es autoincremental. No se repite, es mínimo. Tiene valor distinto de null. Entonces es clave primaria. Después tenemos ID canal, que sería, no tenemos canal, que tenía su ID canal como clave primaria, 11, 22 y 33. Nombre de mi academia, etc. Por lo tanto, acá tenemos también una clave primaria. No se repite, como se ve. Y acá dice que la clave primaria es los dos, ID canal y ID usuario. Si vemos acá, ID usuario, ID canal, ID usuario, ID canal, ID usuario, ID canal, etc. Nosotros vemos que, observar, mire, este es el par, 1, 11. Nos dicen que el par es clave primaria. Observar, el 1, 11 se repite en otras filas y no, 1, 11 es distinto de 1, 22, de 2, 11, de 3, 33. Por lo tanto, es clave primaria. Y lo mismo con 1, 22, no se repite en otras filas. Lo agarramos en par. Pero, como vemos acá, dice que es ID canal clave foránea por separado. Como vemos acá, ID canal por separado sí es clave foránea. Vemos por qué es clave foránea, porque se puede repetir 11 y 11 se repite, ¿no? Porque justamente el canal 11 tiene suscripto al ID de usuario 1 y al ID de usuario 2, ¿no? Encima el ID de usuario 1 tiene tipo de suscripción VIP y el ID de usuario 2 tiene el ID de usuario 1 tiene suscripción gratis y el otro VIP. Bien. Y también vemos acá que ID de usuario también vemos que es clave foránea por separado. Cuando hablo por separado significa que lo estamos viendo así, ¿no? Vemos que se repite 1 y 1. Y bueno, esta es la clave foránea. Se puede repetir. Bueno, ahí tenemos entonces, tenemos ahí entonces nuestra tabla intermedia. Bueno, ahora una vez que vimos eso, nosotros vemos acá que el usuario se suscribe a 0 n canales, ¿no? Bueno, al crear esta instancia intermedia, vemos que el usuario se tiene que suscribir, tiene que tener 0, mínimo 0 o máximo n suscripciones. Vemos que acá el usuario 1 se suscribe a 2. Ahí tenemos n. Y después tenemos el usuario 2. No, el usuario 1 se suscribe a 2. El usuario 2 se suscribe a 1. El usuario 3 se suscribe a 1. Y el usuario 4 no está suscrito a no tiene una suscripción a un canal, ¿no? Por lo tanto, la cardinalidad de usuario hacia suscripción, cardinalidad de la relación es de 0 a muchos, que justamente era lo que queríamos, ¿no? Y como se ve acá, esto que está acá es lo que se refleja acá abajo. Vemos el 0 es el mínimo y el máximo es 2n. Se podemos de 0 a n. 0 a n suscripciones. Recuerden que cuando aparece el FK, tienen que poner la parte de muchos ahí siempre. Cuando aparece el FK, la parte de muchos ahí. Porque va a haber repetición, entonces va a haber muchos. Bueno, de 0 a muchos ahí tenemos. Y después tenemos que canal también. Canal va a tener suscripciones de usuarios. Acá vemos que el canal se han suscrito de 1 a n usuarios. Entonces vemos que acá este canal, el 11, está suscrito a 2 personas. 2 suscripciones tiene. A personas obviamente. El canal 22 tiene una suscripción. Justamente después de un... Y el usuario 3 tiene una suscripción. Entonces mínimo 1 máximo n. Tenemos mínimo 1 máximo n. Justamente acá mínimo 1 máximo n. Además detectamos que el muchos está en la parte de FK. Este mucho, simbología de muchos está en la parte de FK siempre. Entonces lo hicimos bien. Ahí nos damos cuenta que lo hicimos bien. Y mínimo 1 porque vemos que con mínimo 1 se conectó. El máximo 2 que sería n. Bueno. Ahora, nosotros lo vimos de usuario a suscripción. Vamos a hablar de suscripción a usuarios. De suscripción a usuario vemos que esta suscripción y de usuario y de canal está suscrito a 1, ¿no?
Esta también, esta fila suscripto a 1, esta otra fila suscripto a 1, esta otra fila suscripto a 1. Entonces, de suscripción a usuario es mínimo 1, máximo 1, como se ve acá. Y acá, de suscripción a canal también. Vemos que se conecta con uno, este se conecta con uno, este se conecta con uno, este se conecta con uno. Justamente esto representa eso, la conexión. ¿Con cuántos? Mínimo 1, máximo 1. Por lo tanto, logramos eso. Bien, ahora vamos a tener lo que es el playlist. El playlist va a tener como PK, clave primaria, el ID playlist. Como se ve acá está marcado de esta forma. Va a tener como clave, otra clave, el nombre. No, va a tener otro atributo nombre y otra fecha de creación. Observar algo. Para unir esta tabla con esta otra tabla, o sea, una tabla que está al lado de otra tabla tiene que poder unirse. Y la única forma de poder unirse es mediante una clave foránea. Por lo tanto, nosotros, como sabemos que es una relación de 1 a n, nosotros sabemos que en el muchos vamos a poner la clave foránea, ¿sí? Y la clave foránea justamente es la clave primaria de la otra tabla. Entonces ponemos acá FK y de usuario. Clave foránea, foreign key. Bueno, y como se ve, dice el usuario crea de 0 a n playlist. Entonces vemos que el usuario crea mínimo 0, máximo n playlist, que justamente se ve acá. Que vemos que el usuario 1, creó 2 playlists. El usuario este 1 creó 2 playlists. El usuario 2 no creó nada. Vamos a ponerle 0 acá. El usuario T creó 1 y el usuario 4 creó 0. Entonces va de 0 a n playlist creó. De 0 a muchas playlists. Justamente acá igual dejo la clave foránea para que se vea. Como se ve, se repite, ¿no? También puede tener null la clave foránea, pero ojo, si nosotros estamos poniendo la condición de que es PK, aunque se pueda poner null en las claves primarias, como le estamos poniendo PK, acá no puede ser null nunca. O sea, acá nunca puede aparecer un null, acá en ID usuario o ID canal. Acá sí podría aparecer que se crea un playlist, no sé, se borre el ID usuario y quede con null. Pero en este caso no. Bien, y después tenemos que la playlist es creada por mínimo 1, máximo 1 usuario. Como se ve acá, mínimo 1, máximo 1 usuario en el diagrama. Y para verlo es fácil también. Vamos de acá a playlist a usuario. Vemos que Ricky Martin ha creado la playlist por ID usuario 1. Vemos que Daddy por el usuario 1. Vemos Shakira por el usuario 1. Entonces tenemos el mínimo acá es 1, el máximo 1. Mínimo 1, máximo 1. Bien, y por último tenemos esto. Nosotros en el diagrama entidad-relación le ponemos el atributo multivaluado, pero cuando lo pasamos a nuestro modelo relacional es una tabla aparte, el multivaluado, y como se ve, una playlist va a tener muchas etiquetas asociadas. Dice que sí o sí debe tener una asociada, entonces por eso dice mínimo 1, máximo muchas. Pero antes de analizar cuál es PK y FK, veamos algo. Nosotros vamos a tener etiquetas. Ejemplo, pop, latino, reggaetón, pop. Obviamente las etiquetas se pueden repetir, ¿no? La etiqueta se puede repetir. Ejemplo, vamos a ver. Dice, el playlist 11, que sería el de Ricky Martin, va a tener 2 etiquetas. Una va a ser latino y otra va a ser pop. Observar, tenemos pop, latino y el ID playlist 11, que es el ID de Ricky Martin. Bien, la pregunta sería, ¿cuál es la clave primaria, no? Y si nosotros... No, antes vamos a seguir con otros más. Vamos a seguir. Después tenemos Daddy, que es el playlist 22, que tiene reggaetón como etiqueta. Y después tenemos Shakira, que tiene pop también como etiqueta, igual que Ricky Martin, con el ID playlist 33, ¿no? Entonces la pregunta que se viene es, ¿etiquetas puede ser clave primaria? Y no, porque se repite, ¿no? Vemos que pop y pop se repite, no puede ser. ¿Y de playlist puede ser clave primaria? Y no, porque 11 y 11 se repite, no puede ser. ¿Y el conjunto podría ser clave primaria? No sé, a ver, vamos a ver. Pop y 11 se repiten en otra fila, vamos a ver. Latino 11 no, reggaetón 22 no, pop 33 no. Entonces pop y 11, estas dos, no se repiten en todas. Latino y 11 se repiten en otra fila y no, lo mismo con las demás. Entonces, la clave primaria es etiquetas junto con ID playlist. Por eso acá etiquetas y ID playlist es PK. Y ahora, como les dije,
nosotros tenemos que tener una clave que conecte a la adyacente, ¿no? Entonces, la que conecta, a la adyacente justamente es ID playlist. Esta clave foránea, como se ve, clave foránea se puede repetir, ¿no? Lo que hace es conectarme, hace referencia a la clave primaria de la otra tabla, ¿no? Y por eso ponemos acá el mucho. Siempre cuando está el mucho es que es la clave foránea ahí. ¿Y por qué no? Algunos se preguntará, ejemplo, ¿no? Ahí tenemos casi todo hecho, mire. Ahí tenemos todo hecho. ¿Y cómo hago para no equivocarme dónde poner la clave foránea, ¿no? Igual di una serie de reglas, pero hay algo fácil de verlo. Ejemplo, si acá usuario con playlist me equivoqué, ¿no? Y en vez de poner FK en la parte que hay N, el ID usuario, me equivoco y saco esto. Y acá pongo FK y ID playlist. ¿Qué puede pasar si hago esto? A ver, el problema que puede pasar es que un usuario puede tener asociada muchas playlists. Ejemplo, tenemos que el usuario 1 tiene dos playlists asociadas, que es el 11 y el 22. Entonces acá tendríamos dos valores, 11 y 22. Por lo tanto, eso sería un atributo multivaluado. Y si es un atributo multivaluado, vamos a tener que crear una tabla aparte. O sea, no tiene sentido hacerlo. Bueno, esto es la justificación. Bien, entonces se termina el parcial. Es eso. Ese es un parcial con temas vistos hasta la parte de la unidad. Después se va a agregar más cosas, pero bueno, estudien, saludos.